música en la noche suena ya. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Si hay algo que funciona peor en YouTube que hablar de cine español, eso es hablar de musicales. Y sin embargo, ahí vamos de nuevo. Y así seguiré, nunca cambiaré. Sí, me voy a tirar el resto del vídeo cantando. Spoiler, no, tranquilos. Pero, familia, es que el momento ha llegado y tenía que hacer un vídeo hablando de esto. El momento ha llegado. Más concretamente, sucedió el pasado domingo, después de 35 años de forma ininterrumpida, a excepción de la pandemia derivada de ya sabéis qué. El pasado domingo, insisto, el Teatro Majestic de Broadway, el telón se bajó definitivamente para El Fantasma de la Ópera. Después de más de 13.000 representaciones, más de 140 millones de personas que lo han visto desde su estreno hace 35 años, en 1988, después de más de 1.000 millones de recaudación, tuvo lugar el pasado domingo la última representación de El Fantasma de la Ópera, a la que acudió tanto el elenco original como su compositor y creador conceptual, Andrew Lloyd Webber. Un momento de la historia de los musicales que debía de tener un pequeño lugar en este mi humilde canal. Así que, dicho todo esto, cabecera y comenzamos. Y es que con todo lo que os he dicho en la introducción, pues bueno, es fácil deducir que El Fantasma de la Ópera está en el top 3 de los musicales más exitosos de todos los tiempos. Creo que solamente es superada por El Rey León, obviamente, y Los Miserables, y también está en el top 3 de los más longevos de la historia, aunque bueno, es difícil superar los más de 60 años que lleva representándose The Mousetrap, La Ratonera, la obra de teatro detectivesca de Agatha Christie. En cualquier caso, por supuesto, estoy hablando de una obra que es la adaptación de la novela de 1910 de Gaston Leroux, que era un tipo que iba para abogado, pero que tras dilapidar toda su herencia en el juego, apostando, pues decidió convertirse en escritor. Y sí, por si os lo estáis preguntando, Gaston Leroux siempre sostuvo hasta el día de su muerte que lo que contaba en El Fantasma de la Ópera era completamente cierto. Y no. Lamento deciros que no, que El Fantasma de la Ópera no existió realmente. O puede que sí. Y es que todos los teatros del mundo, todos, a cualquiera que vayáis, todos tienen su particular historia de fantasma. Todos los teatros supuestamente tienen un fantasma en su interior, o eso dicen. Pero bueno, no me refiero a eso. Sino que hay algunas anécdotas que se cuentan en El Fantasma de la Ópera que igual son hechos que sí sucedieron realmente. Y es que si recordáis, o bueno, si no sabéis la historia del fantasma, os la resumo. El Fantasma de la Ópera, me refiero, bueno, os la resumo muy brevemente. La historia se centra en la Ópera de París, en 1880, donde Christine, una joven completamente desconocida, se convierte en un éxito cuando sustituye a la principal cantante de la ópera y llama la atención de Eric, un hombre talentoso para el arte, pero que vive entre las sombras debido a una deformidad, por lo que asesina, mata brutalmente a todo aquel que ose mirarle. El clímax final tiene lugar cuando se cae el candel, bueno, prácticamente se derrumba todo el edificio, que es provocado esto por el fantasma, matando a un montón de personas, y entonces el fantasma, Eric, secuestra a Christine y la lleva a su guarida secreta a través de un riachuelo. Bueno, pues lo de la caída del candelabro que mató a varias personas, esto es real. Esto ocurrió en el Palacio de la Ópera de París, realmente, más o menos por la misma época, y sí, también mató a muchas personas. De hecho, fue lo que provocó el cierre temporal del Palacio de la Ópera de París. Un Palacio de la Ópera que Napoleón Bonaparte ordenó construir para que fuera imagen y semejanza de sus victorias, pero hay que ser tonto, que el lugar escogido para la construcción pues era bastante pantanoso, y entonces el arquitecto, para evitar una posible inundación, pues fabricó un lago artificial. Ese lago, el lago que se muestra en El Fantasma de la Ópera, es real. O sea, debajo del Palacio de la Ópera de París hay un lago subterráneo, e incluso a día de hoy es escenario de prácticas para los bomberos de la ciudad 2 veces al año,
para un simulacro de una posible inundación. Bueno, pues se entrenan ahí, en ese lago artificial. Un lago donde en 1907, que esto Leroux trabajó como periodista antes de escritor, entonces fue de primera mano, fue testigo de este acontecimiento, se construyó en ese lago artificial, bueno, se instaló, mejor dicho, una caja fuerte. ¿Por qué? En esa caja fuerte se iban a meter unos discos de unas grabaciones fonográficas, que ya sabéis, estábamos en 1907, eran de las primeras grabaciones que se habían hecho, de grabaciones líricas, con la única condición de que solamente podían escucharse después de 100 años. Una tontería que se les ocurrió a estos. Y entonces decidieron construir una caja fuerte donde guardar estas grabaciones. Pues bien, según la versión de Leroux, durante la construcción o instalación de esta caja fuerte se descubrió una cámara secreta en cuyo interior había un esqueleto. ¿Y sabéis qué? Que esto, que es una leyenda urbana, sigue siendo discutido incluso a día de hoy. Es decir, hay gente que dice que esto no es verdad, que no se encontró ningún esqueleto, y hay otra gente que dice que sí, y que incluso pudo ser un hombre que se refugió ahí durante la guerra prusiana, o no sé qué rollos. En fin, que sí, que parte de lo que sucede o se cuenta en el fantasma de la ópera tiene visos de realidad. Por supuesto, y teniendo en cuenta la fecha en la que se publicó la novela, que primero se dosificó en forma de serial en periódicos a partir de 1907, pero bueno, la novela se publicó en 1910, bueno, pues obviamente digo, Gaston Leroux no vivió para ver cómo su obra se convertía en un éxito a nivel mundial gracias al musical, ni tan siquiera para el estreno de su primera adaptación cinematográfica protagonizada por Lon Chaney en 1925. La otra adaptación cinematográfica que seguramente sí que tenéis más presente es la de 2004 que dirigió Joel Schumacher y que es la adaptación en realidad del musical de Andrew Lloyd Webber, que podéis volver a revisionar si os habéis quedado con ganas después de toda la noticia del cierre del musical en Broadway, porque es una muy buena adaptación al lenguaje cinematográfico. Es una muy buena película y además contiene toda la partitura original que ya es, bueno, parte de la cultura popular de varias generaciones. Sí, esa canción es de Fantasma de la Ópera. Bueno, pues os decía, esta anécdota la he contado un montón de veces en el canal, pero bueno, la voy a contar. La película, la voy a contar de nuevo. La película es muy buena a pesar de la opción de casting de Gerard Butler como el protagonista, como el fantasma de la ópera, que es un perfil que a priori tú no asocias con el fantasma, ¿no? Con un hombre versado en artes líricos. Gerard Butler es más conocido por sus películas de acción, y seguro que eran mucho mejor opciones otros nombres que figuraron dentro del proyecto, como John Travolta, como Hugh Jackman o como nuestro Antonio Banderas. Pero es que no solamente eso, sino es que Gerard Butler ni siquiera era cantante, o sea, no había cantado en su puñetera vida, solamente recibió 4 canciones para poder audicionar y conseguir el papel cantando la canción de La música en la noche, la música en la noche suena ya, que es la que he cantado al principio y ahora también. De lo que me imagino que no estaréis tan al corriente es de que El fantasma de la ópera tiene una secuela. El fantasma de la ópera 2, ahora es personal. Pero tranquilos, no sois unos ignorantes en musicales, sino que es muy normal que no sepáis que existe la secuela del fantasma de la ópera, porque es uno de los mayores fracasos de la historia de los musicales. En el año 2010, Andrew Lloyd Webber pues estrenó, ¿no? Le pareció que era una buena idea estrenar la secuela de una de sus obras más conocidas bajo el título de Love Never Dies, El amor nunca muere, que no solamente es un título horrible, sino que todos los implicados antes de que se estrenara consideraban que era una mala idea. Oye, no te la juegues, no hagas la secuela de un musical, porque esto en el teatro no funciona, lo de hacer secuelas, en el cine sí, pero en los teatros no. Bueno, pues a Andrew Lloyd Webber le dio absolutamente igual y el resultado, como os contaba, es uno de los mayores fracasos de la historia. Incluso el gato de Andrew Lloyd Webber consideraba que era mala idea hacer la secuela del fantasma de la ópera. El gato, ¿qué tiene que ver un gato? Sí. El gato de Andrew Lloyd Webber, que además es de una raza muy rara, bueno, o era, no sé si el gato sigue viviendo, el gato se subió al teclado eléctrico donde estaba grabada toda la partitura que había compuesto Andrew Lloyd Webber y lo borró, la borró completamente, dijo, no, esto no puede verla. Pues a pesar de eso, Lloyd Webber consideró, bueno, que
tenía que seguir adelante, es muy cabezón el hombre, o sea, si es algo nos dice esta anécdota es que Andrew Lloyd Webber es muy cabezón, le dio absolutamente igual, volvió a escribir toda la partitura, la recordó lo suficiente como para poder volver a escribirla, no se amilanó tampoco cuando le pusieron una multa por pintar de negro el Teatro Adolphi, creo que es el de Londres, bueno, lo pintó de negro. O sea, el teatro, que está considerado patrimonio universal, bueno, pues lo pintó de negro el tío por sus santos cojones, le pusieron una multa. Lo pintó de negro para promocionar el estreno de la secuela en Londres, que fue, como os decía, un absoluto fracaso, tanto de crítica como de público. Se reestrenó en Australia y fueron las críticas un poco más generosas, pero también fue un fracaso absoluto de público. De hecho, los pases finales terminaron reduciendo o prácticamente regalando las entradas. Y, obviamente, el musical Love Never Dies nunca llegó a Broadway, porque Andrew Webber puede que sea cabezón, pero no es gilipollas, ¿sabéis? En cualquier caso, y por si lo queréis saber, la historia que contaba la secuela transcurría en 1910 en Coney Island, dentro de una feria de monstruos y seres extrafalarios muy propios de la época, y con Christine, su hijo y su marido llegando para cantar gracias a un misterioso benefactor que efectivamente resultaba ser el fantasma. En cualquier caso, la suspensión de la credibilidad más grande con respecto a los fans de la obra original era que antes de todo lo que se había visto en la obra, antes del final de la obra del Fantasma de la Ópera, Christine y Eric, Christine y el fantasma, habían tenido una noche de pasión, porque a lo largo de la obra, efectivamente, se descubría que el hijo de Christine y de su marido, en realidad, era hijo de Christine y del fantasma. Y por supuesto, al igual que la obra original, pues la historia terminaba de forma trágica con Christine falleciendo de un disparo fortuito. Anyway, y tranquilos si sois de esos españolitos de clase media que nunca habéis tenido dinero para viajar a Nueva York y muchísimo menos para pagar una entrada de un musical en Broadway, a pesar de todos los vídeos que habéis subido a YouTube. En fin, tranquilos, digo porque igual tengo una noticia que os llena de cierta esperanza. Y es que, ¿recordáis que hace unos meses os hablé de una colaboración que habían anunciado muy platillo nuestro Antonio Banderas? El Antonio Banderas que posiblemente podría haber protagonizado la película que dirigió el Schumacher. Bien, es Antonio Banderas. Antonio Banderas y Andrew Lloyd Webber, el compositor del musical, habían llegado a un acuerdo, os dije en esa noticia, bajo el rimbombante nombre de Amigos por Siempre. Amigos por siempre, qué mal escogen los títulos. Andrew Lloyd Webber, no, los títulos no son lo tuyo. Bueno, bueno, pues os dije que habían hecho una colaboración para extender el éxito de los musicales a todo el mundo, pero en el idioma de Cervantes. Bien, sabéis que Antonio Banderas está dando últimamente por los musicales, está en Company y en otros musicales, apoyado por la Escuela de Arte Dramático, la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, que es su ciudad de origen, con el Teatro Soho, que es su teatro, el Teatro de Antonio Banderas, que tiene también en la capital malagueña. Bien, pues tachán, lo habéis adivinado. En octubre, la primera producción de Amigos por Siempre va a ser el montaje en español de El Fantasma de la Ópera. ¡Sí, señor! Y ojito, porque lo más sorprendente, por lo menos para mí, de esta noticia es que Antonio Banderas no va a ser el protagonista. Igual dirige el montaje, pero no va a ser el protagonista, ya que la intención de Banderas es protagonizar otro de los musicales más conocidos de Andrew Lloyd Webber, Sunset Boulevard. Parece ser que Antonio Banderas tiene cierto fetiche con este musical, que por supuesto es la adaptación de la película homónima de Billy Wilder, que aquí en España conocemos bajo el rimbombante, no sé qué nosotros también cuando nos ponemos a hacer títulos, de Sunset Boulevard. Aquí en España la tradujeron como El crepúsculo de los dioses. Tócate los cojones. En fin, y todo esto es lo que tenía que contaros acerca del Fantasma de la Ópera, de su cierre en Broadway y de su nacimiento aquí en España. Dejadme lo que queráis sobre esto en la caja de comentarios, que yo como siempre le estaré dando feedback, y si hay suerte, nos vemos mañana. Hasta entonces, ¡chao, familia!